y voy a compartir. Ya me diréis si lo veis. Sí, se ve. Vale. Pero déjame comprobar una cosa. Vale. Bueno. Bien. Entonces, este tema 3, no sé si lo acabaré antes de Semana Santa, pero me aproximaré porque es un tema que es quizás el más largo, ¿eh? Porque, bueno, el 1 también, pero el 1 como haremos la última parte al final, quizás el más largo. Entonces, si no lo acabo en estas 4 clases antes de Semana Santa, pues la última o la antepenúltima. Porque después el tema 4 de teoría no es mucho, pero hay la práctica de flujograma que como mínimo serán 2 días. Con lo cual, más o menos, vamos bastante bien. Entonces aquí lo que vamos a ver es, hoy pues voy a explicar y quizá entren un poco las de Misber, las clases de estructuras organizativas, que es lo que veremos ahora, sin referirse a algún autor, las más clásicas, para que veáis las de más simple a más complicada. En el tema, el 3.2, vamos a dar ya en base a Mitzber, alguna será muy similar, otra no. El tema 3.3 serán otros modelos organizativos, también en base a Mitzber, pero son modelos que han salido más de los últimos años. Y el tema 3.4, vamos a ver el tema de actividades que, bueno, la relación que hay entre internalizar actividades, externalizar y también temas mixtos. No me voy ahora a extender porque esto ya lo veremos, yo creo que hasta después de Semana Santa no lo veremos. Por lo tanto, ahora vamos a ver las clases de estructuras organizativas. Aquí no me baso en ningún autor, sino básicamente en lo que es lo más básico, y entonces el 3.2, si no da tiempo hoy, pues lo daremos en la clase del viernes. Ya veremos estas clases de estructuras organizativas en base a los modelos de Mitzberg. Es lo que digo, varios autores que han propuesto distintas formas, pero si vamos a lo esencial, lo he dividido en lo que yo creo, sin poner también las últimas tendencias, que esto lo veremos en el 3.3, las más comunes, que es la simple, funcional, divisional y matricial. Lo cual, de la 1 a la simple a la 4 a la matricial, pues que cada paso pues quiere decir que se complica. Bueno, empezaremos. Bueno, aquí esta sería la simple. Entonces, la simple, como bueno, ya lo dice el nombre, son para estructuras, pues bueno, de simples, de pequeñas organizaciones, pequeñas empresas, pero que es una estructura que evidentemente es la que funciona. Adecuado para pymes, más las pequeñas, la P de pequeñas, que la M de mediana empresa, también para nuevas empresas que se crean. Esto también es importante. Hoy en día, y además hoy he leído una noticia que es buena, que es positiva, que siempre son negativas, que es que se está incrementando la creación de empresas en España, con lo cual, bueno, es una noticia que es buena. Por lo tanto, una empresa que se crea, evidentemente, normalmente,
a no ser que sea una empresa, pero entonces ya sería que fuera más que empresa, sería filial de una grande, no sería bien creación de una nueva empresa con nuevos socios. Normalmente se crea, tiene una estructura simple. Es la persona o las personas que plasman la idea, que empiezan a crear la estructura y es simple. Por lo tanto, también para nuevas empresas este modelo es el que impera. Evidentemente no hay ningún criterio de departamentalización. Acordaros que esto ya lo hemos visto. La departamentalización es lo que decíamos, integración de actividades en base a las especialidades. Tampoco hay un staff ni tecnoestructura, de tecnoestructura en base a lo de Misber, porque bueno, son estructuras muy simples. La formalización es baja. ¿Por qué? Porque no necesitas mucha normativa y poca gente. Supervisa directamente el gerente. Muchas veces el gerente es el propietario o uno de los propietarios. La centralización, acordaros que ya lo hemos visto, o sea que irán apareciendo conceptos que ya hemos visto, sobre todo en el tema 2. La centralización es alta. O sea, esta persona, el gerente o gerente propietario o propietario, son las que directamente toman las decisiones. Complejidad, evidentemente, es baja. Poca especialización vertical. Porque ya hemos dicho que si hay una centralización, una supervisión directa del gerente o del director general, pues no hay muchos mandos intermedios, no hay una especialización vertical. La horizontal y espacial es baja, pero aquí porque cuando empieza, evidentemente una empresa o una empresa pequeña, una empresa que empieza, no está extendida geográficamente, y la horizontal es que tampoco tiene muchas especialidades, no es muy sofisticada. Fijaros que aquí he puesto dirección general, participantes o colaboradores, que sería la estructura más simple. Ya digo, estamos hablando de empresas que empiezan o de dentro de las pymes, las que son más las pequeñas, o medianas muy pequeñas, pues que tienen 20, 30, 40, digamos hasta 100, por decir una cifra de trabajadores, con lo cual esta estructura pues es la ideal, no va a tener una estructura con muchos departamentos, muchas especialidades, etcétera. Bueno, es que de la simple mucha poca cosa se puede decir. No, también cuando hablemos de Misber, pues también pues hablaremos un poquito bueno, ya creo que ni la nombraré, lo que sería la estructura simple. Es que no tiene más de sí, por eso tampoco también os dije que en el trabajo, si me cogéis una empresa muy pequeña, es que vamos, estaríamos aquí, un director general o el gerente o el propietario, pues que directamente con todos los trabajadores. Entonces, la siguiente escala es la que se llama la estructura funcional. Entonces, aquí ya hay departamentalización, ya estamos hablando de una empresa más grande, evidentemente. Por lo tanto, aquí ya hay especialización y hay departamentalización. Aquello que habíamos visto, lo voy recordando para ir repasando el tema 2, que sería la especialización y después la integración en departamentos. También se llama la integración departamentalización, porque lo que haces es agrupar especialidades pues que tengan rasgos en común en departamentos. Por lo tanto, hay especialización. No quiere decir que en la simple no haya, pero ya es mucho más limitada. En base siempre, fijaros, a las funciones del personal. Aquí lo que haces es la especialización por funciones.
Evidentemente, la formalización es más elevada en la anterior, porque aquí ya necesitas normas, todo el tema de reglas, etcétera, una formalización, porque ya es una estructura un poco más compleja. Evidentemente, dependerá del tamaño de la empresa. Aquí estamos hablando de empresas medianas, por ejemplo. Claro, empresas medianas, si no me equivoco, va de 100 a 500 trabajadores. Podría ser también una que fuera una estructura simple de más de 500. Por lo tanto, la formalización pues, es más elevada. Tiene una estructura aún centralizada alta, pero en función también del tipo de trabajadores, con lo cual aquí ya puede haber algún pequeño proceso de descentralización. Evidentemente ya es más complejo, como es más difícil de coordinar, pues aquí también vemos que hay especialización vertical, ¿no? De jerarquía. Bueno, es una estructura adecuada para empresas que buscan la eficiencia basada en la especialización, pero no la especialización de puestos de trabajo, sino empresas que no hagan muchos productos, muchos servicios. O sea, por ejemplo, una empresa que fabrica pues, zapatos, o que fabrica sillas, una empresas que solo trabaja, hacen sillas y son, esta que ahora que pienso, parece que se llama Figueras, es una empresa de sillas, pero que es muy importante, o sea, vende por toda España, pero con lo cual, pues, aunque sea grande, facture mucho, pues hace solo un producto, no, no es una empresa, solo vende en España, tampoco estamos hablando, evidentemente, de empresas multinacionales, y por lo tanto, pues le puede ir bien este modelo. ¿Por qué? Porque fabrica sillas. Después ya iré haciendo comentarios a medida que avancemos. Esta es la característica funcional. Vamos a ver, observar este organigrama. Hay un director general, aquí hay un staff. El staff también se define. Aquí puede haber algo de actividades de apoyo y tecnoestructura de Michberg, pues podría haber servicios jurídicos, todo el tema de, a lo mejor, comunicación del director general, que ayuda a la dirección general. Fijaros que está aquí en esta línea recta. Entonces, pensamos que tiene aquí, pues, digamos, lo dividimos en los departamentos, por eso se llama funcional, en tres funciones: la de producción, la de fábrica. Imaginaros la empresa esta de sillas, que hay un director de producción, la comercial, todo el tema de ventas, y la administrativa. Puede haber un subdirector personal y un subdirector de administración. Normalmente cuando se pone aquí administración sería el de contabilidad, el económico financiero. Todo el tema de contabilidad, económico financiero y personal. En todas las estructuras que veremos esto va a existir. Como mínimo van a haber un económico financiero y de recursos humanos. Con lo cual, estas serían las tres integraciones o departamentalización que haríamos: producción, tema comercial, administrativo. Con esto, pues, ya abarcaría las funciones. Podría haber que tuviera dos plantas, dos fábricas. Entonces podrías tener aquí jefe de planta 1, jefe de planta 2, que aquí hubiera algún subdirector, en el sentido de que puedes dividir, yo qué sé, si solo venden en España, pues, imaginaros, la de sillas es buen ejemplo, pues puede ser la parte norte, la parte sur, o lo puedes dividir en tres, o en cuatro, depende de cómo dividas las zonas donde se hacen las ventas. Y la dirección administrativa, lo ha dicho, pues se divide en lo que son recursos humanos y el económico financiero. Esta es la estructura clásica funcional, pues que
esta estructura es muy buena para lo que he dicho. Empresas de tamaño medio y empresas que no hagan mucho multiproducto, muchos servicios diferentes, ni que estén, claro, que estén implantadas en muchos países. Por lo tanto, esta ya no sería adecuada. ¿Hasta aquí alguna duda? Veis que de momento es bastante sencillo. Luego entraríamos en lo que sería la divisional. Entonces, esta estructura es adecuada cuando tienes divisiones. Y cuando uno tiene divisiones. Ya estamos hablando ya de empresas un poco más grandes y más complejas. Explicar esto de aquí abajo, que es estructura adecuada para aquellas empresas que tengan grado de diversificación, que puede ser geográfica, empresas ya que están implantadas en más países, lo que he dicho antes, que tengan una diversificación de productos o de servicios, o que tenga muchos tipología de clientes, por ejemplo aquí, porque también puedes hacer divisiones por clientes, que tengas pues una empresa, por ejemplo, informática, que tenga divisiones, que es productos informáticos para el sector financiero, productos informáticos para el sector industrial, productos informáticos para la administración pública, productos informáticos para centros educativos, lo que sea, según los productos que haga. Entonces lo tiene más por clientes. Por lo tanto, aquí ya vamos a hablar de descentralización, o sea, la divisional, ya tenemos que hablar de descentralización. A ver, la funcional hay algo de descentralización, la que hemos visto antes, pero no es su característica. Aquí sí, aquí has de descentralizar y las divisiones, que después veremos cómo lo podemos dividir, pues tienen que tener cierta autonomía. Especialización no es el rasgo más característico. ¿Por qué? Porque fijaros que si dividimos divisiones por geografía, productos y clientes, no estamos, si dividimos los departamentos, perdón, no lo estamos haciendo por funciones, por especialización. ¿Lo veis? O sea, aquí es porque a lo mejor está en 10 países y entonces tienes una división por país. Pero dentro de cada país igual tienes las mismas especializaciones, porque los comerciales del país A, del país B, del país C, es una única especialización. No sé si entendéis esto, de que no es tan importante la división por especialización. La formalización es más elevada, evidentemente, porque si estamos en varios países, hacemos productos muy diferentes, pues al ser más complejo necesitas más formalización. Depende del tamaño de la empresa también. A más grande, más formalización y la calificación de la mano de obra. Si a lo mejor estamos hablando de empresas que hay, empresas que están en varios territorios de estos bufetes de abogados, claro, es muy especialista la mano de obra, entonces va a haber poca formalización con lo que serían los abogados, ¿no? Que es la base de los bufetes de abogados. Evidentemente es más compleja que la anterior y es más difícil de coordinar. Entonces ya lo he dicho antes, donde es adecuada, pues para empresas ya que tienen una diversificación, sea geográfica, por productos o por clientes. Claro, una de las ventajas que tiene es que es flexibilidad, porque fijaros que no se dividen, las divisiones veremos que no están por especialización, están en función de clientes, de productos o de zonas geográficas. Es más útil para entornos turbulentos,
porque veremos que es más flexible y dinámicos. Ahora vamos a ver bien, que con esto lo veremos bastante claro. Sería la estructura divisional. Hay una dirección general. Aquí he puesto no director, sino dirección. ¿Qué quiere decir que hay una dirección general? Aquí puede haber, es la dirección general, habrá un director general, puede haber un subdirector general, un director de, como hemos visto antes, de financiero, uno de recursos humanos, uno de marketing, etcétera. Por lo tanto, aquí hay toda una estructura, que esto sería lo que decía Michberg del vértice, pero que aparte del director general, pues hay los directores, digamos, que están por encima de las divisiones. He dicho marketing, recursos humanos, económico-financiero, si es muy importante podría haber una dirección de servicios jurídicos o de temas también de, evidentemente, de sistemas de la comunicación y la información que hoy en día son importantes. Entonces estos estarían aquí. Fijaros que esto, en lo que vimos de Porter, para ir repasando, esto sería lo que serían las actividades que estarían arriba de aquella flecha de soporte. Esto sería la dirección general. Entonces, imaginaros, hay, por ejemplo, Nestlé, que no es esto, Nestlé es más complicada que esta, pero hay muchas empresas que hacen, pueden tener una división de productos de farmacia. Fijaros que estas divisiones están hechas por productos. Puede producir cosmética y puede tener una división de productos de alimentación. Evidentemente, productos de alimentación con productos cosméticos y farmacéuticos, pues bueno, son diferentes. Con lo cual, aquí crea tres divisiones. Por eso se llama divisional. Estas divisiones, evidentemente, aquí van a tener, fijaros, una división, va a haber un director general de división, y farmacia. Pues farmacia tendrá, fijaros, he puesto varias para complicarlo. Aquí lo que tiene es la funcional. Tiene la división de productos de farmacia, tiene la producción, aquí va a haber toda la estructura de producción de la fábrica, con un director de producción, puede haber supervisores, bueno, todo lo que sería toda la estructura de fabricación. Aquí habrían especializaciones de fabricación comercial. Esta quiere decir, pues aquí habría todo el tema de la dirección comercial, los comerciales, etcétera. Administrativo, que aquí como mínimo hay recursos humanos y el economía y finanzas, digamos. Fijaros que una división de productos de cosmética se puede subdividir como subdivisiones. ¿Por qué? Pues porque lo que sea, la empresa esta le interesa, porque lo distingue mucho, una subdivisión de productos solares y una subdirección de productos de belleza, productos solares en el sentido de todas estas cremas que te protegen del sol, etcétera. Con lo cual hay dos subdivisiones. Por debajo, porque es que ya no cabe, de estas subdirecciones, ¿qué creéis que habría? Está cortado aquí. O sea, aquí abajo, su dirección de belleza, ¿no? De productos de belleza. Entonces, ¿qué creéis que aquí debajo, si yo continuara, digamos, hacia abajo, pondría?
Pues los que integran ese departamento, ¿no? Sí, tenemos los que integran este departamento, pero ahora veamos, estamos aquí, por ejemplo, el de belleza. Dentro de la división de productos cosméticos está lo de cosmética especializado en belleza. Con lo cual, si tú, digamos, aquí hay todo lo de cosmética, belleza, aquí abajo habría algo que tendríamos. Pensarlo un poco. Pues eso, ¿no? Pintalabios. Sí, ¿no? pero estos son los productos. Aquí harían los productos. Pero bueno, todos los tienen que hacer. Pero a nivel de organización, aquí abajo, seguiríamos haciendo algo. Poniendo encargados de línea y eso. Poniendo, por ejemplo, encargado de línea. Vale, vamos explorando este tema. Encargado de línea en el sentido de qué. Sigue pensando y ya veréis cómo os va a salir. Es muy fácil, ¿eh? Para organizar el trabajo. Vale, encargado de línea para organizar el trabajo, pero ¿el trabajo para hacer qué? Para producir los productos de belleza. Muy bien, para producir los productos de belleza. Por lo tanto, aquí abajo tendríamos la producción. Esto de aquí estaría aquí abajo también, porque entonces tendríamos la fábrica, la producción que fabrica los productos de belleza. Aparte de fabricarlos, ¿qué más tienes que hacer cuando los fabricas? Los tienes hechos, ¿qué vas a hacer? Tienes el equipo de logística para expedirlos. Tienes la logística para expedirlos a los clientes, pero los clientes te han de comprarlos. Entonces, ¿qué necesitas aquí? Para que los clientes te compran. Publicidad. Vale, publicidad, vendedores, con lo cual también tendríamos aquí un departamento comercial. Y para controlar, pues como van a haber comerciales, los operadores de la fábrica, etcétera, vas a necesitar los recursos humanos y vas a necesitar también pues que alguien lleve todo el tema económico-financiero. Con lo cual, esto de aquí iría aquí abajo y aquí abajo. ¿Lo veis? Sí. O sea que se complicaría aquí porque, ay, no sé qué he hecho ahora, un momento, vale. Aquí, porque, digamos, productos de farmacia, imaginaros que solo hace calmantes, ¿no? Pues hace calmantes, no tiene una subdivisión. Al tener una subdivisión, pues esto se complica, pero cada subdivisión tendrá esto. Aquí, evidentemente, vas a tener una fábrica de productos solares. Con comerciales y también un departamento administrativo que lleve la economía, las finanzas y los recursos humanos. Ahora vamos a ver la de productos de alimentación. Fijaros que aquí hay subdivisiones también. Aquí no hay subdivisión, aquí hay subdivisiones y aquí hay subdivisión. Y tiene tres por tema geográficamente. Europa, América del Sur y Norteamérica. Suponemos que vende en estas tres áreas. Con lo cual, claro, normalmente estas subdivisiones, la de Europa estará en Europa, la de América del Sur en América del Sur y la de Estados Unidos en Estados Unidos. Claro, debajo de aquí, ¿qué creéis que hay? Fijaros que esta lo ¿De he hecho dónde? en las O sea, es de los países, ¿no? geográficas, sí, pero ahora imagínate que la empresa es de aquí y tiene una subdivisión en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué tendrá? Pues una subdivisión de aquí, ¿no? O sea, Claro, ¿cómo se llama eso? va a Una tener un delegación director de de la estas, ¿no? subdivisión, ¿no? ¿Cómo? Afiliar Va a con un tener un director de Estados Unidos. Claro, una delegación con su director allí y con la Pueden persona. haber comerciales. Claro, con lo que necesiten allí. Por tanto, se repetiría esta con una salvedad, para no complicarlo. A lo mejor la fábrica solo lo haces en Europa o los puedes tener en los tres países. La producción depende, pero como mínimo
Imaginaros que lo hace la producción en Europa. Vale, pues aquí tendría producción, el comercial y administrativo. Estos. Que estos son funcionales, fijaros. El de América del Sur, pues si solo se fabrica en Europa, solo va a tener comercial y administrativo. Y Estados Unidos lo mismo, comercial y administrativo. Porque aquí es importante que veáis que el divisional no elimina el funcional. El funcional lo vas a tener abajo de las divisiones. En este caso lo tienes aquí. En este caso lo tendríamos aquí abajo, que no era, por si no lo complicaba mucho, y aquí estará abajo de cada zona geográfica, para que veáis lo que sería la estructura divisional. Pero fijaros que lo que prima es las divisiones. Aquello que decíamos de las especializaciones, si aquí tengo, por ejemplo, dentro del administrativo tengo contables. Claro, voy a tener contables aquí, voy a tener contables aquí, 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 aquí y aquí. Por lo tanto, la especialización esta no es la que te divide, porque la tienes en todas las divisiones. Por lo tanto, el divisional va por encima, pero luego siempre vas a necesitar, y en todas las estructuras, esto es importante, todas las estructuras que veremos, ahora veremos la matricial, que tengáis una idea, después ya lo complicaremos un poco, tiene la estructura funcional, siempre por debajo de las divisiones. ¿Lo veis? Porque ahora voy a pasar a la matricial. A ver, la matricial puede ser muy compleja. Vamos a desarrollar un poco más en el apartado, el 3.2, ¿no? Pero es que hay, lo importante de la matricial es lo que pone aquí, doble jerarquía. Puede ser triple, Aquí me parece que no está aquí un momento. Sí. Aquí veremos, aquí hay un ejemplo de triple jerarquía. Hasta estructuras muy complicadas pueden haber 4. Aquí que pierde la unidad de mando de Fayol. ¿Por qué? Porque Fayol, lo que decía es que siempre tenías un único jefe. Claro, estamos hablando de Fayol, que es del siglo XIX. Entonces, claro, no habían estructuras tan complejas, no existía la matricial, ha ido evolucionando, pero hablemos para simplificar, doble jerarquía, con lo cual muchos empleados dependen de 2 jefes. Por lo tanto, hay 2 criterios de departamentalización simultáneos, porque estos 2 jefes son de diferentes departamentos. Y tiene un núcleo de operaciones doble, porque tú dependes de 2. Este es el que diríamos de los más complicados. Especialización, evidentemente, siempre es importante. Aquí veremos que estas estructuras matriciales, pues puede haber, veremos 2 ejemplos, uno que es más de especialistas muy cualificados, y a lo mejor no puede haber tanta especialización vertical, pero no siempre. Pero si estamos hablando de estructuras muy, digamos, que hay especializaciones de puestos de trabajo de alto nivel, se cumple. El mundo de la informática, por ejemplo. Formalización. Aquí va a ser más mínimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de especializaciones. Aquí podría haber una estructura de un hospital, de un hospital grande, por ejemplo. Entonces, claro, sí que hay formalización, pero no en el extremo de que le vas a decir al cirujano como todas las reglas y todo de normas de cómo operar. Pues no, ya lo sabe, no se lo vas a formalizar. Y tiene un alto nivel de descentralización.
aquí los departamentos suelen ser funcionales o por proyecto. Ya veremos qué quiere decir lo de proyecto. Son estas estructuras, están las que van por proyecto, porque después veremos un ejemplo que no siempre es por proyecto, pero una estructura más compleja, pero normalmente va muy bien para estructuras que tengan creatividad e innovación, o sea, empresas que están en sectores tecnológicos o una empresa multinacional farmacéutica también entraría aquí. Ya he dicho un hospital, para que veáis, la universidad estaría aquí. La universidad, si no me equivoco, tiene 3 jerarquías, no doble, sino triple, pero no os quiero complicar. Si da tiempo os lo explicaré. Es la más flexible para entornos turbulentos y dinámicos. También es la más compleja. Esta sería una matricial por departamento. Esto iría bien para una empresa tecnológica. Pero también, después os lo pondré, iría bien para una empresa multinacional del mundo de la construcción, por ejemplo. Entonces, fijaros, aquí hay directores, el de diseño. Bueno, está en catalán. El director de producción y el director de mitjans, aquí sería, de medios, el que va a los recursos. Aquí habría recursos humanos y financieros. Entonces, aquí tiene 3 proyectos. Imaginaros que lo que está haciendo son 3 líneas de programación o de líneas informáticas. Imaginaros que aquí, por ejemplo, sería de redes, ¿no? Xarxas, ¿no? Aquí redes. Aquí temas de productos de programas para empresas, que no tiene nada que ver con este. Y esto sería, por ejemplo, el proyecto de servicios en la nube, con lo cual tendría 3 proyectos. O también podría ser que tuviera 3 grandes tipos de programas. Aquí podría tener programas para el proyecto, digamos, de llevar la contabilidad a las finanzas. Aquí un programa más para llevar lo que sería el I+D y a lo mejor un programa aquí para llevar los recursos humanos en el sentido de también hacer selecciones, hacer detección de habilidades, de formación, etcétera, y tuviera estos 3 programas. Hay empresas informáticas que tienen estas líneas. Con lo cual va a haber un director, pongamos, del programa de la gestión del día a día, contable, económico, de proveedores de clientes, que hace estos programas. El de redes, programa que hace pues implementación de redes, de webs, de internet, y este de aquí que hacen un programa de recursos humanos integral. Entonces tiene estos 3 proyectos. Pero va a haber un director, porque claro, estamos hablando de una única empresa de diseño, que aquí habrán los que, digamos, los que diseñan, serían más los analistas, que se llama en el mundo de la informática. Tendríamos los analistas que analizan, diseñan. Aquí, en dirección de producción, aquí habrían los programadores, pero cada proyecto tendría sus diseñadores, tendría sus programadores, y aquí tendría pues todo lo que sea contabilidad, recursos humanos que le proveen, ¿no?, de los recursos. Aquí lo mismo. Entonces, los de aquí, digamos, el proyecto 2, que están, por ejemplo, en producción, van a depender del director de proyecto, pero también van a depender del director de producción, porque el director de producción es el que lleva todos los programadores.
Aquí, evidentemente, siempre tiene que haber, normalmente no hay conflictos, un acuerdo, porque claro, este igual tiene 200 programadores, se han de repartir en los proyectos. Depende de cómo esté cada proyecto, uno puede ir de aquí y de allá. Entonces, esto es el que manda. Y el director del proyecto, pues de que estos programadores se integren en el proyecto. Aquí fijaros que hay una administración general, pero esto sería más o menos lo que, porque aquí, por ejemplo, podríamos tener los comerciales, pero también podría estar aquí un director comercial, por ejemplo, un cuarto. ¿Por qué? Porque a lo mejor cada proyecto tiene clientes tan diferentes que hay un director único de marketing, pero que, digamos, lo separas también por proyectos. Esto depende de lo que sería la estructura de la empresa. Después, no hay... vale, es que hay unos ejemplos luego. Para resumir las características de las 4. Pensar que esto, la matricial tal, lo veremos de otra forma, con Michberg, pero esto es para que veáis cómo se puede complicar una estructura. La simple, fuerte centralización, es la que estamos hablando de una pequeña empresa, una empresa que se inicia, casi es la coordinación exclusivamente por el supervisor, apropiado, ya lo he dicho, para pequeñas empresas o en fases iniciales de desarrollo. Aquí es funcional, si existe, funcional si es un poquito grande, pero si no, ni funcional. Poca formalización, ¿por qué? Porque son tan pocos que las órdenes las da las instrucciones directamente al supervisor. Y aquí los contactos son informales con el supervisor. Tienes un problema, no hay cadena de mando, con lo cual vas directamente al director gerente o al gerente o al dueño de la empresa. Funcional, acordaros, especialización de los distintos niveles, pero la haces la departamentalización funcional. Producción, comercial, recursos humanos, económico-financiero, etc. Por funciones. Ya es cada área tiene su jefe que depende del director general, pues habrá el director de marketing o director comercial que depende del director general, el director producción que va a depender del director general o el de recursos humanos que dependerá del director general. La autoridad sigue no tan centralizada como aquí, porque ya aquí hay más jerarquía, pues está centralizada evidentemente a nivel de la dirección más estratégica. Aquí pues hay ya mecanismos de coordinación y el grado de formalización es más amplio que aquí, que la simple, porque ya es más complejo. Divisional, adecuado para empresas que crecen en tamaño, sobre todo si es geográfico, o se diversifican en varios productos, etc. La estructura aquí ha de ser descentralizada, dividida en unidades más o menos autónomas. Cada director pues asigna los recursos para conseguir sus objetivos, cada director de la división, hablamos, aquí no son funcionales, la funcional habéis visto que está por debajo del de la división. La dirección general siempre, pues bueno, va a establecer la estrategia, evidentemente. Puede existir distintos criterios para crear divisiones, ya lo he dicho, por productos, área geográfica, negocios, clientes, y hay un organismo staff, un núcleo dentro del director general, tendrá un staff para coordinar, evidentemente, todas las divisiones. Después ya vamos a la matricial, que básicamente aquí hay el doble flujo de funcional, vertical y de negocio para empresas muy diversificadas y tecnológicas. Ahora vamos a ver unos ejemplos reales
bastante simples, pero de empresas que son conocidas, para que los situemos. Pero antes, aquí en la simple, para repasar un poco, ahora el tema 1, ¿qué tipo, acordaros de las direcciones, estilos de dirección que poníamos 4 puros, aunque la realidad es que no existe el puro, sino que cada uno tiene estilos de dirección, pero es una combinación donde puede predominar uno más que otro. ¿Aquí qué estilo de dirección creéis en la simple que es el más adecuado? O estilos, ¿eh? Había 4. Esto es un repaso. A ver si os acordáis. En el simple, ¿eh? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, dentro de los estilos de dirección que vimos en el tema 1, en la estructura está simple, ¿qué estilos o estilo de dirección creéis que es el más adecuado? Autoritario. Autoritario, estamos hablando de que cuando uno monta su empresa, que inicias una empresa, pues el que manda es el que ha tenido la idea o los que han tenido la idea, o pequeñas empresas. También hay otro que a veces puede ir bien. A ver si El os laissez-faire. A ver, el laissez-faire, Sí, este era el que era malo siempre. sí, el de las administraciones. Sí, este es malo siempre. Pero quedan otros 2. Hay uno que puede ir bien. Pero es que si supervisión directa, participativo no va a ser. Participativo en una simple no. Entonces solo queda relaciones humanas. El de relaciones humanas. ¿Por qué? Porque es el típico, acordaros que hay paternalismo en relaciones humanas. Así que eran empresas pequeñas, ¿no? Ese. Exacto, empresas O pequeñas, que se conocían mucho y. siempre tienes los mismos empleados, que a lo mejor lo típico que el propietario tiene cierta edad y los trata un poco como sus hijos, etcétera. También puede ir bien. El de delegación, el funcional. Fijaros que de los 4 ya hemos descartado uno, que es el laissez-faire, que es el que existe por desgracia, pero va mal siempre. ¿Aquí qué creéis? ¿Este sería participativa? Podría ser participativo si la empresa tiene cierto tamaño. Aquí acordaros que podía haber, depende también del tamaño. Si tiene cierto tamaño, vale. Si no, ¿a dónde iríamos? A relaciones humanas. A relaciones humanas, incluso, si no es muy grande la empresa, aunque tenga funcional, podría ser autoritario, pero siempre depende. El divisional. Seguimos en las mismas, ¿no? Mirarlo bien lo que pone, el divisional. Que trabajan es participativo, seguro. O sea, aquí el Los divisional ya. objetivos, los criterios, ¿no? Exacto. Además, el divisional, estamos hablando de estructuras complejas. O sea, que Si no hay buscan todos delegación, sí. exacto. Lo que hemos dicho del anterior, pero este sí que está como tú dices, que es como diversificado y muy, ¿no? Exacto. Fijaros que también es muy importante esto que pone aquí, centralización. Aquí, fuerte centralización y autoridad centralizada. O sea, entonces el primero, o sea, simple, Aquí funcional. es estructura descentralizada. ¿Por qué? Claro. Porque tienes divisiones de productos muy diferentes. Puedes tener divisiones en áreas geográficas diversas. Es que no te queda más remedio. El problema que existe a veces, ya os lo dije,
es cuando el tema de la empresa familiar, con una empresa familiar que es funcional, empieza a crecer mucho y se va hacia el divisional, ya no te digo el matricial, entonces aquí es cuando tienen problemas organizativos. ¿Por qué? Porque los propietarios, los fundadores no quieren dejar el poder, pero la empresa ha crecido tanto que tienes que ir a estructuras de aquí, han de saber delegar. Empezar pues a contratar directivos profesionales pues de lo que sea, de comercial, de producción, de financieros, etcétera, para poder delegar funciones. Y el matricial, Yo ese lo veo como el laissez-faire. no, laissez-faire no, el laissez-faire le Doble pones flujo de autoridad. al matricial y la empresa no dura ni un mes. ¿Cuál has Ah, dicho? es que se ve solo hasta útil para empresas muy diversificadas. Claro, Pues entonces sería participativa es igual, ¿no? participativo igual, aún es más complejo y participativo A con ver, doble o triple flujo de autoridad. vale. Yo lo digo para que vais ligando todo, y repasemos el tema 1, porque claro, todos estos temas están relacionados. Esto es pero para comentarlo, Gustavo, perdón, una pregunta. Sí, Entonces, el simple y funcional serían más bien por la centralización, autoritarios y podrían ser de relaciones humanas, sí. y divisional y matricial serían participativos por la descentralización y la división que pueden existir, ¿no? La diversificación. Sí, pero con el funcional, Sí, si la empresa ya tiene cierto tamaño, le podría ir bien también a lo mejor el participativo, participativo. depende. ¿eh? Depende del tamaño Claro, porque es es lo que que tú has aquí, explicado. exacto, aquí, claro, las estructuras la ha dividido el mundo de la. Ahora lo veréis, porque quiero que veáis estos ejemplos. El mundo de la empresa es más complicado, pero para que veáis lo más simple de lo que es la organización, en función de la complejidad, de menos complejo al matricial más complejo. Vale, vale. No, no, si pregunto para yo aclararme en mi No, mente, no, si ¿sabes? hacéis bien, es que quiero que preguntéis, yo quiero que preguntéis. Y luego también puede darse que se pueden mezclar, Bueno, ¿no? a ver, aquí te adelantas. Bueno, Dime. el funcional, Sí, el divisional y el matricial tiene que tener dentro algún funcional, porque cuando tú haces divisiones o divides por proyectos o por lo sí, que seas, dentro va a haber un funcional. claro, por eso mismo. O sea, Entonces, no, pero es yo para aclararme, porque claro, si es hay lo que tú otro que dices, no sale que, aquí, que las empresas es un mundo más complejo, o sea, lo que es la organización en sí, en la vida real, pues obviamente, ¿no? Mirando en una evolución, hay estas una, cosas, es lo que dices, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que hay empresas sí, que tienen los cuatro. pero en diferentes, como con lo que tú dices, ¿no? Que se ven en diferentes sitios por la diversificación o cómo están estructurados, ¿no? Exacto. Pero Es ¿por que claro, qué? es un mundo esto, profe. Sí, sí. Pero cuando os he dicho una que tiene los cuatro, hasta la simple. Y esto Sí, se extrañará. Entonces, el mundo, por ejemplo, de empresas como Google y estas y Amazon, lo Mm, que hacen es, también estaría el modelo federal que sí, es una derivación del divisional y matricial, pero que lo veremos más adelante, porque es que si no, ahora lo complicaremos. vale, Pero vale. estas empresas tienen startup quiere decir empresas que empiezan o compran pequeñas empresas que les dan total autonomía, que ahí es lo típico que hacen, que uno, por ejemplo, cuando Facebook compró WhatsApp. WhatsApp era una empresa que, ¿podéis adivinar qué empleados tenía? Pues serían dos o tres, ¿no? Hombre, no tanto, 50. Ah, bueno. Era una empresa pequeña. Pero claro, WhatsApp, si la tiene segregada, o Google, que tiene muchas, o Apple, las Sí, tiene, o farmacéuticas, porque compran estas pequeñas empresas, mantienen el fundador de la empresa que lo lleve con una estructura simple, pero que es una entidad jurídica independiente, pero que depende de la matriz. Pero claro. ahí les va la simple. Y luego se Bueno, no van, lo que tú quiero complicar, dices. pero que veáis que, y estoy hablando, por ejemplo, de Amazon o de Google o de Facebook,
que tienen matricial, divisional, funcional, simple, el federal, la docracia que la veremos, el modelo Trevo, lo tienen todo. Claro. O Pero sea, por eso, por la el mundo evolución. es lo más que tú explicas. complicado que lo... A ver, yo os explico los fundamentos de cada modelo, pero lo que tú es que lo has dicho muy bien. Ahora igual veremos algo, no me quiero extender porque entonces, si no, me voy al tema 3.2. Vale, vale, perdón, me callo ya. No, que quiero decir que ahora lo vamos a ver. Esto es 1997, General Motors. Acordaros, está bien porque ves, sale Consejo de Administración. Consejo de Administración, acordaros, modelo agencia. ¿Qué era el Consejo de Administración? Pues era el que tomaba las decisiones, ¿no? El que votaba y todo eso. Teoría de la agencia. Trabajadores, directivos, Consejo de Administración. ¿Por qué sale un Consejo de Administración? Fijaros que estoy hablando de una empresa enorme. Claro. El Consejo de Administración son cuando, para que los directivos los puedan controlar los accionistas, hay este órgano que el Consejo de Administración los nombran los accionistas y es gente, digamos, de confianza de los accionistas que controlan los directores que llevan las funciones aquí corporativas. Aquí sí lo veis en un ejemplo real. Entonces, fijaros, Delphi en aquel momento, perdón, General Motors. ¿Qué tenía? Tenía 5, fijaros que esto sería divisional, tenía operaciones América del Norte, Delphi, que Delphi Automotive es una empresa que hace piezas de automóvil, Corporación de Crédito de General Motors, porque entonces ahora no, General Motors tenía una financiera que ellos mismos te financiaban a plazos la compra de los coches. Operaciones internacionales, fijaros, geográfico y geográfico, América del Norte, porque lo que venden gran mayoría en Estados Unidos. Y entonces aquí el internacional lo dividen entre Europa, Asia y Pacífico, y después América Latina, África y Oriente Medio lo ponen junto. Entonces aquí debe haber un director de cada división, subdivisión de la división de operaciones internacionales. Hugh Electronics era una empresa de Howard Hughes, que se murió y bueno, todo un mito. Hay películas sobre él, una que hizo, ¿cómo se llamaba este hombre? El Leonardo DiCaprio. Tenía muchas, también era una empresa divisional y una tenía de electrónica, tenía una que hacía helicópteros, tenía hoteles, tenía de todo. Entonces esta la compró General Motors, hacía electrónica, supongo que mucho basada en electrónica para el automóvil. Y después tenía operaciones en América del Norte. Entonces aquí fijaros que lo divide en tipo de producto, coches de lujo y tamaño mediano, coches pequeños, los que hacen motores. Grupo, fijaros, esto es por tipo, para que veáis que la realidad es más complicada. Esto es funcional, ventas, vehículos y marketing. Y esto sería I+D, desarrollo y cooperación técnica I+D y tal. Y esto es como lo tenía. Vamos a ver otra. General Electric. General Electric es una empresa enorme, muy diversificada por productos. Esto es para que veáis la realidad respecto a lo que yo explico. Bueno, oficina, siempre, la cúspide, oficina ejecutiva corporativa, el presidente, director general. Aquí tiene, que llama apoyo corporativo, los directores por funciones. Esto es funcional de finanzas, desarrollo de negocios y I+D, recursos humanos y legal, cada uno con un director. Esto es funcional. Pero entonces vamos aquí, y decisiones de servicios, de apoyo también a la dirección general. Entonces, fijaros aquí, como es una empresa muy diversificada, hace de todo, motores de aviación, pues división. Sistemas de energía,
hace hasta centrales nucleares, división. Transporte, puede hacer trenes, por ejemplo. Sistemas médicos, sistemas industriales, sistemas industriales en el sentido de maquinaria, máquinas, robots para la industria. Iluminación, plásticos, electrodomésticos, materiales especiales. NBC es una televisión. Capital es una empresa que va invirtiendo en otras empresas. Y esto de oferta General Motors no sé lo que es. Pero fijaros que es divisional. Tiene 3, 6, 9, 12. Cada división aquí va a tener un jefe de... Aquí habría otra funcional. Aquí tendría un jefe de producción, un director, por ejemplo, de aviación, un jefe de producción, un director comercial. Porque claro, el que vende plásticos... los comerciales que venden, el director comercial o los comerciales que venden plásticos, los clientes son diferentes de los que vendes motores de aviación. Por lo tanto, tendrá recursos humanos. Aquí habría funcional. Y si estuvieran en varios países, está muy centralizado en Estados Unidos, aquí habría el tema geográfico que aún lo complicaría más. Móvil Corporation. Esto es una empresa de, ¿cómo se llama esto? Petrolera. Consejo de Administración, Dirección General, Oficina Ejecutiva. La Oficina Ejecutiva sería todo esto, que sería donde están finanzas, desarrollo y más de legal, que aquí le llama Oficina Ejecutiva. Centro corporativo también estaría dentro de la Oficina Ejecutiva, que sería como una tecnoestructura de Misberg. ¿Qué tiene? Navegación en el sentido porque tiene sus petroleros. Aquí, fijaros que es por... esto sería más por producto. Entonces aquí va geográfico. América del Norte, Asia Pacífico, América del Norte MRR, que debe ser algo de investigación, Europa, África, América del Sur. O sea, tiene geográfico. Pero después tiene química mundial, porque normalmente las petroleras pueden hacer gasolina, queroseno, pero también hacen plásticos. Todo el tema de plásticos sale del petróleo. Por lo tanto, esta sería de producto. Tecnología, la tecnología es compleja, esto sería más funcional, lo mezcla todo. Estos son los que buscan petróleo por varios países, esto sería más funcional, petróleo en el sentido de reservas, ¿no? Y después tiene conjunto unos servicios de apoyo. Lo tiene montado de esta manera. Y por último, otra petrolera, pero este me gusta mucho, porque este se ve aquí se ve una matricial. Y aquí se ve una matricial de 3 ejes. Sectores, aunque está en inglés, ya estamos hablando de una petrolera. Estos son los de los pozos de petróleo, gas natural, oil es petróleo, que lo divide en suministro, producción, trading es el transporte, química, tienen, ¿cuál es, cómo se llama esto? Carbón, también tienen una división de metales, también hacen metales y otros. Fijaros que estos serían divisiones por producto, ¿lo veis? Sí, Y lo que esto es muy complejo, profe. ¿Tú sabes lo que es la Royal Dutch Shale? Y No. ahora aún tienen Por eso mismo. lo enorme que es. Es la segunda petrolera más grande o la tercera del mundo. Pues madre mía, ¿no? Está O en sea, todo el esto mundo. es es que, madre mía. Es anglo, porque es la fusión es anglo-holandesa. Vale. Regiones. Bueno, todas las regiones que tienen, o sea, aquí está dividido en regiones, aquí en sectores y aquí en funciones. Fijaros, finanzas, information computer, o sea, informática y comunicaciones, legal, materials es compras, el tema medioambiental,
Fijaros que tiene una función medioambiental porque es muy importante el medio ambiente. Siempre han tenido problemas si hay escapes de petróleo para una petrolera. Investigación, etcétera. Pública, las relaciones con los países es importante, por eso tiene esta. Por tanto, tiene funcional, geográfico y sectores. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en química, estás en el sector, hay una empresa, ahora no os lo quiero complicar porque puede haber una complicación que ya la veremos, pero tú estás en una división química de Europa y tienes un problema medioambiental, tienes 3 líneas de, digamos, de jefe. Tienes que hablar con el director de la división de química, el director de Europa y el director de temas medioambientales. Por lo tanto, me gusta mucho este dibujo porque se ve muy claro lo que sea una matricial, y aquí cuando os he dicho que eran pueden haber 2 líneas jerárquicas, en este caso pueden haber, hay 3, y se ve muy claro que lo hacen en 3. Es un monstruo, esta empresa. Y hay más complicadas, pero es que esta es muy visual de lo que sería la estructura matricial. Vale, con esto acabo. Entonces yo creo que ahora os voy a marear si voy a empezar el 3.2. El 3.2 lo voy a dar el viernes. El 3.2 ya será estas estructuras simples que la vamos a ver según según Michberg. Algunas van a ser iguales, pero lo que os he dado ahora no está basado en ningún autor, sino en el común de todos los autores, y el 3.2 lo veremos según Michberg. Y el 3.3 ya veremos otras configuraciones, estructuras más complejas para que lo vayáis viendo poco a poco, porque tampoco quiero que esto lo entendáis bien, y ya veréis que no, la realidad es más complicada, pero ya veréis que no es tan complicado, porque lo que veremos un momento, para 2 minutos más, fijaros que lo que veremos, primero las estructuras mecánicas viene de Michberg, es un repaso esto del tema 2, burocracia maquinal sería la mecánica y burocracia profesional sería más la orgánica. Michberg lo dice de otra manera, pero es muy parecido a lo que hemos estudiado. Y entonces ya veremos las estructuras aquí más simples, y después veremos estas nueva, y los nuevos modelos, ya lo veremos más adelante. La multidivisional sería la divisional. Bueno, veremos un poquito todo esto. Aquí veremos, para avanzar, pues tenderemos a ver dibujos de estos, pero fijaros que son dibujos, ya digo que Michberg, el problema que tiene, aunque sea el autor clave de organización, son sus dibujos, son feos, pero ya los iremos entendiendo. Con lo cual veremos estas estructuras, y el 3.3 veremos más estos modelos, nuevos modelos que han ido saliendo en los últimos años. Entonces con esto lo tendríamos y acabaríamos el 3 con el tema de actividades que es mejor hacerlas dentro o fuera. Acordaros que siempre os he dicho, esperar que vuelva aquí, deje de un momento, detener grabación.